Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este nuevo vídeo, a este pequeño canal en el que hoy tengo la suerte de contar con una persona muy especial a la que sigo desde el principio en redes. Se llama Estefanía. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Hola a todos, súper bien y encantada de estar aquí contigo y vamos, un honor para mí. Fenomenal. El honor es mío, de verdad que te agradezco un montón que te mostraras tan cercana, que no dudaras y me dijeras, sí, sí, cuenta conmigo Claro que para, sí. para darnos una charla, para compartir. Y bueno, ya que en este canal fundamentalmente yo comparto pues, mi maternidad neurodivergente y un poco las experiencias que voy viviendo o he vivido en el camino, ¿no? Tu cuenta ha sido tu cuenta en Instagram, que es Diver Brillat Altas Capacidades. Bueno, pues para mí es una cuenta de referencia en este mundo de la alta capacidad, de un poco el manejo diario para nosotras, para nosotros, todas las familias que tenemos peques bien con alta capacidad o bien con doble excepcionalidad, como es nuestro caso en nuestra familia. Y bueno, pues por no enrollarme demasiado, sí que me gustaría, he dividido la entrevista en varios bloques para poder organizar un poquito lo que se pueda y bueno, también dejando un poco espacio a la espontaneidad, a que nos puedas compartir lo que te apetezca, porque estás en tu casa. Así que bueno, en principio vamos a empezar con el bloque uno, ¿vale? Que es para las personas que no te conozcan, no conozcan tu cuenta, a ver si eres capaz de, con poquitas palabras, tres, cuatro palabras, em, poder describir lo que es Diver Brillar altas capacidades. Vale, en tan poquitas palabras a lo mejor me cuesta un poco, ¿eh? Porque yo también me enrollo. Pero bueno, Diverbrillat es una cuenta cercana de acompañamiento y de aprendizaje para las familias que tienen hijos con altas capacidades. Yo la resumiría así: Perfecto, acompañamiento y aprendizaje. perfecto. Además son dos pedazos de palabras muy poderosas y muy necesarias para nuestro camino, ¿no? Porque cuando empezamos eh, en cuanto a lo que es las familias, ahora digo, cuando comenzamos, estamos tan perdidas, necesitamos tanta compañía y Sí. ese abrazo, ¿no? De alguien que además con el que te identificas totalmente en una publicación, como me pasó a mí de repente y decir, ala, ala, o Sí, sea, sí, así fue. sí, 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 fue como amor a primera vista, ¿no? De decir, ostras, Wow. sí, sí, de decir, nos entendemos, hablamos el mismo lenguaje, esto es lo que yo estoy viviendo, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues es posible por eso, primero porque las cosas se hacen bien. Cuando las cosas se hacen bien y son, a mi manera de ver, honestas y son también con una mirada profesional, y para mí eso es muy importante. Hay muchísimas Claro. cuentas que divulgan eh, y que hay veces, o yo desde mi humilde opinión, hay veces que hay muchísima confusión y se mezclan muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que cuando hay un abordaje profesional para nosotros, nosotras, es crucial, ¿no? Entonces, a mí eso me pasó. Ahora Me me alegro, cuentas, me alegro mucho. sí, nos cuentas un poquito más de ti, de tu trabajo como psicóloga, si te apetece. Claro que sí. Bueno, pues yo trabajo aquí en Calma al Mar, como veis aquí detrás. Estamos en Valencia, en el centro. Y nada, llevo 15 años desde que terminé la carrera, máster, bueno, lo que ya sabéis que conlleva toda esta profesión, trabajando con adultos, adolescentes y niños. Niños menos, ¿eh? Sí que es verdad que con el tiempo me he ido especializando más en adultos y adolescentes mediante terapia cognitivo-conductual. Eso quiere decir que trabajamos pensamientos, creencias, un poco pensamiento intrusivo, automático y lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces me dedico sobre todo a trabajar con trastornos de ansiedad, ya sea ataques de pánico, agorafobia, fobias específicas, también trastorno obsesivo compulsivo, pues por otro lado trastornos del estado de ánimo como la depresión, la distimia, trastorno bipolar. Trabajamos mucho también con el desarrollo de habilidades sociales, terapia de pareja, también me gusta mucho, es complicado, pero me gusta. Entonces, en la parte adulta, ¿no? Lo que más se aborda es este tipo de trastornos, muchos otros a nivel de sexualidad también, y también pues situaciones del día a día, ¿no? Pues una mala relación con algún familiar, rupturas de pareja.
Entonces, digamos que la gran mayoría de mi tiempo, hasta hace un tiempo, lo he dedicado a estas situaciones con los adultos y acompañamiento a adolescentes y sus familias, que también pasan momentos complicados, pues con amigos, los primeros amores, mucha ansiedad por exámenes, situaciones de acoso escolar. Un poco la parte esta, ¿no?, de psicología clínica la he dedicado durante ya 15 años a esa parte. Luego, ¿qué pasa? Que nació el tema de las altas capacidades, empecé a formarme muchísimo en ello, a profundizar también por mi parte familiar, ¿no? Ahí es donde entra la Estefanía psicóloga con la Estefanía mamá, y toda esa base que yo tenía y lo que yo estaba viendo en mi casa, pues me abre un poco el horizonte hacia esa parte, ¿no?, de las neurodivergencias, que siempre me habían gustado también, pero no las había trabajado tanto, porque para eso tenemos nuestra psicóloga infanto-juvenil, pero al tocarme tan de cerca es como que empiezo a investigar, a estudiar, a formarme, a leer, y más o menos de ahí nace Diver Brillat. Bueno, si te cuento la historia de Diver Brillat también es... Por favor. Sí, bueno, pues es una cuestión muy personal, pero no tengo ningún problema en hablar sobre ello. Bueno, el tema de las altas capacidades yo ya las empiezo a ver con 1 año y medio en mi hijo, ¿no?, por cosas que yo veía, cosas con las que muchos os podéis sentir identificados. Con 1 año y medio mi hijo se sabía el abecedario, las formas, los números, bueno, en fin, ya sabéis, el típico cliché de altas capacidades que no todos tienen por qué cumplir. Pero bueno, yo no sabía muy bien por dónde tiraba, empecé pensando que era autismo, luego lo descartamos, bueno, al final llegamos a la evaluación, pero llegamos a la evaluación justo en el momento en que a mí me detectan un cáncer de mama. Eso fue en el 2024, empezamos con la evaluación de mi hijo en enero, fue una evaluación privada, lo pasamos al colegio, justo en el momento en que a mí me están haciendo pruebas por mi cáncer, y coincide el comienzo de mi pesadilla personal, digamos, con la evaluación y, bueno, detección de las altas capacidades de mi hijo. ¿Qué pasa? Que me coincide mi lucha personal con mi enfermedad, con mi lucha, por llamarlo de alguna forma, con el cole, que no fue tal porque he tenido mucha suerte, la verdad, con el colegio. Sé que no todo el mundo le pasa igual, pero bueno, yo estoy muy agradecida. Y conforme va pasando el tiempo, mi tratamiento, mis operaciones, bueno, ha sido una época muy, muy, muy dura en todos los sentidos, pero cuando, gracias a Dios, a la medicina y a la suerte que he tenido, me dicen que ha ido bien el tratamiento, las operaciones han ido bien, me encuentro yo un poco más tranquila mentalmente, ¿no? Es como que estoy de baja en ese tiempo y empiezo a pensar en, bueno, después de esta experiencia que todavía la acarreo, ¿no?, porque esto es largo y sabéis que conlleva muchas revisiones, en fin, estoy todavía metida en ello, aunque estoy trabajando, pues digo, ¿qué puedo hacer yo para sentirme psicóloga, ¿no?, y no solamente enferma? ¿Qué puedo hacer para continuar con toda mi vida profesional, a pesar de que ahora estoy en un parón obligatorio que la vida me ha puesto? Pues digo, pues voy a abrir un Instagram sobre altas capacidades porque me apetece, ¿no? Era como dejar de lado un poco el tema del cáncer, porque me dolía y me sigue doliendo el tema, es lógico, es un trauma. Y ahí Normal. surgió Diver Brillat. Digo, bueno, pues Diver Brillat, ¿por qué? Pues por la diversidad y porque quiero que los niños brillen, ¿no? La neurodivergencia, Diver por la neurodivergencia y el brillar porque quiero ayudar a estas familias que a lo mejor se encuentran en un túnel oscuro, a darles un poquito de luz, pero súper humilde, ¿eh? O sea, de verdad, era desde mi experiencia, mis estudios, que también durante la baja, pues bueno, me he formado cuando tenía ganas, ¿no? He hecho algunas cosas, continúo haciéndolas. Digo, voy a intentar dar un poco de luz a ver si lo consigo. Y nada, pues así surgió el tema. Dentro de un proceso de Pues cáncer, llega, ¿eh? La luz llega, porque a mí me llegó sí, pues me alegro un montón, de verdad. en un momento complicado. Me alegro mucho porque realmente lo abrí también desde un momento personal también muy difícil, o sea, el momento más difícil de mi vida hasta ahora, que también se juntó con la detección de las altas capacidades de mi propio hijo, y dije, pues yo sé cosas, bueno, creo que sé, evidentemente me falta muchísimo por aprender, obviamente, lo poco que sé, pues lo quiero compartir y me apetece. Y no sé, creo que he tenido suerte a lo mejor de saber llegar a algunas personas, y aquí estamos, ¿no? Aquí está, pues
simplemente el canal de Instagram, porque no tengo nada más con Diver Brillant, no tengo YouTube, no tengo nada. Y ahora que he vuelto a trabajar, pues bueno, lo he incluido dentro del centro de psicología, porque creo que es una parte en la que todos podemos beneficiarnos en el sentido de aprender, de ayudar, de dar luz. Y por eso estamos aquí hoy, por culpa o gracias al cáncer. Yo al cáncer no le agradezco muchas cosas, la verdad, pero bueno, me surgió esta idea durante ese proceso y aquí estamos. Pues mira, es maravilloso además que lo puedas justificar de dónde nace una semilla, ¿no? Pues de lo más profundo de la oscuridad, Sí, de la tierra, ¿no? Y fíjate lo que salió ahí, y fíjate cómo ha brillado, y fíjate lo que conseguiste. Desde mi opinión, el llegar de una forma tan brutalmente honesta, como te digo, que para mí eso es fundamental, ¿no? Esa mirada. lo siento, pero me emociono. No, no lo sientas, no lo sientas, yo seguramente también. No pasa nada, porque realmente además, mira, yo lo hablo mucho con mi niña esto, ¿no? Es tan sano poder llorar, poder compartir. Y desde ahí, o sea, todo va bien, Sí. todo sale bien, todo va bien. A la persona que no le guste, pues oye, pues mira, no pasa Claro, ¿no? Hay nada, personas que no les gusta hablar de, ¿no? Pues por no ejemplo, lo pasa que yo te acabo nada. de contar ahora, sabiendo que va a ser público, hay gente que no le gusta y es completamente comprensible y lógico, pero yo soy muy Claro, expresiva y no sé, me estoy considero una persona contigo. muy transparente. Entonces, ¿cómo te voy a contar de dónde viene Diver Brillar sin contarte la verdad? Pues lo que tú has dicho, nació de la oscuridad más profunda de mi vida y bueno, si puedo dar algo de luz, encantada y feliz. Pues de verdad que lo consigues y te lo digo en primera persona, con lo cual, además por eso me sentí tan agradecida cuando me dijiste, sí, sí, Sonia, que yo te dije, pues que no tengo a nadie, o sea, es un canal que están haciendo ahora, que me dijiste, Sin no problema. pasa nada, no hay ningún problema. Pues eso brilla y eso traspasa y te lo agradezco enormemente. Te quería preguntar, Estefanía, cuando llegan a tu cuenta familias, madres, imagino que serán más madres que padres, esto se repite mucho. Sí, No o sea, no lo digo por juzgar situaciones familiares o no, fuera de eso. Yo de hecho me, me expreso siempre como si hablara con mamás, porque es con quien yo hablo. Yo pertenezco a algunas asociaciones, de alguna manera la vida me ha ido llevando por aquí sin ser yo profesional de esto para nada, simplemente por la experiencia de mi peque y porque al final tuve que buscarme la vida para poder afrontar y para poder estar preparada por una maternidad tan radicalmente diferente. Y bueno, realmente tú con la cuenta, ¿qué hay en común en todas estas mamás que llegan a tu cuenta o te preguntan, ¿qué tenemos en común las madres que llegamos a ti? bueno, pues quiero dejar claro que el 95% de los seguidores son mamás. Entonces Mm, yo hago como tú, yo me dirijo siempre a las madres. También es verdad que he tenido alguna asesoría que ha sido el padre, el precursor, ¿no? De ella, o sea que súper bien, pero es verdad que son las mamás las más atrevidas, ¿no? O las que más atención le dan a este tema de Instagram y tal. Lo que veo en común son muchas dudas con los informes que recibís de vuestros hijos, lo cual me sorprende porque considero que el lugar donde se hace la evaluación es el lugar donde se debería de dar algunas respuestas. Yo no digo que lo hagan mal, ni muchísimo menos. Entiendo que muchas veces es una carga de trabajo que a lo mejor, porque cuando tú recibes un informe y te lo explican, es como que vale, me ha quedado claro, pero las dudas vienen después, ¿no? Es como que a lo mejor tengo el informe 15 días y digo, uy, ¿y esto que veo aquí? Ostras, se me olvidó preguntarle tal, ¿no? Y a lo mejor acceder a esa persona inmediatamente, pues cuesta, porque claro, todos tenemos nuestra agenda y es difícil. Entonces me encuentro con eso, con personas que tienen dudas con respecto al informe, quieren, ¿cómo decir? Acoplar ese informe a la vida real, o sea, ¿qué hago yo ahora con esa información y cómo utilizo este índice alto que tiene mi hijo o mi hija para el cole, ¿no? Entonces es como que, vale, pues a lo mejor tenemos que trabajar más a nivel visual o tenemos que eliminar la repetición constante.
lo que más encuentro es eso, dudas sobre el informe como tal y también a nivel de la convivencia y a nivel emocional, también necesidad de orientación en, vale, en estos momentos, ¿qué puedo hacer? Eso es como lo que más se repite. Integrar todo eso al final y hacerlo práctico para poder acompañar de una forma que no nos Mm, sintamos tan perdidas, ¿no? Es así es. cierto, ¿eh? Y las dudas vienen los 15 días, el mes y me atrevo a decir que el año. Sí, sí, es normal, ¿eh? Es Mm, lógico, es normal. Entonces, sí. si de alguna forma puedo ayudar, yo cuando tengo una asesoría, lo llamamos asesorías, pero le hemos puesto ese nombre, pero realmente no me gusta. O sea, es una sesión de psicología, ¿vale? Las asesorías es como lo llaman en otros sitios, pero bueno, como es lo que se conoce y lo que la gente entiende, ya lo he cambiado por psicoasesoría, porque yo soy una Ah, psicóloga. O sea, yo tengo una formación, entonces lo que voy a hacer es una sesión online contigo para intentar resolverte dudas que puede durar una sesión o varias. Depende de las necesidades. Incluso podemos llevar a cabo no a lo mejor una terapia, pero sí una resolución de dudas o un seguimiento. Podemos evaluar el comportamiento de tu hijo, el comportamiento que tú tienes para poder ir corrigiendo, introducir técnicas o herramientas nuevas mediante la terapia normalmente cognitivo-conductual, que es lo que me he referido al principio, que es con lo que yo trabajo, y mediante esas técnicas intentar mejorar las situaciones, ¿no? Entonces, son sesiones online de psicología donde intentamos, pues eso, abordar la problemática que se presente y mejorar. interesante me parece. ¿Y tú crees que hay mucha diferencia? Porque yo, por ejemplo, sí que a la hora de buscar terapeuta o buscar una psicóloga, sí que por más que nada por experiencia propia como madre, sí que me he encontrado en el camino con profesionales que, bueno, a lo mejor me han dicho, pues yo entiendo de alta capacidad, aunque no estoy formada, o tengo muchos peques de alta capacidad y tal. ¿Tú crees como profesional que es necesario tener, pues eso, ¿no? Una formación específica mínima para poder, porque imagino que será muy diferente. Yo tengo entendido que para abordar un problema en un peque con alta capacidad, ya no hay que ver tanto lo conductual, ¿no? Sino un poco más allá de todo lo que, por su Sí, claro. neurología específica, ¿no? Sí. A ver, una persona que se dedica a la psicología y tiene mucha experiencia con niños, a lo mejor una formación como por ejemplo un máster, a lo mejor no hace falta porque tenemos una base tan sólida a partir de nuestra formación, los másters que ya tenemos y la experiencia, que leyendo mucho sobre el tema podemos aprender un montón. Pero como responsabilidad máxima, ya como lo máximo, sí que recomiendo que haya una formación, como tú dices, por lo menos mínima. Claro, ¿Sabes? Porque el hecho de aprender de aquellos que se dedican exclusivamente a la, por ejemplo, a la investigación en altas capacidades, como nos podemos encontrar en un máster universitario, siempre nos va a llenar y nos va como a consolidar todavía más la información que tenemos. Entonces, podemos trabajar con ellos si tenemos cierta sensibilidad con la experiencia, con leer, con investigar, podemos trabajar, pero si queremos la guinda, una formación reglada y especializada, todavía mejor. claro, claro. Debería ser así, quizás. Claro, es que hay mucho, en todo este mundo hay muchísimo, y sobre todo porque ha habido, bueno, ya sabemos, ¿no? Se ha puesto de moda, tal. Bueno, Sí, pues menos mal que se ha puesto de moda, digo yo, ¿no? Menos ya. mal que por Sí, porque fin. leemos muchos artículos que han estado saliendo últimamente de periodistas criticando la moda de las altas capacidades y a mí me enfada un poco porque si se pusiera de moda la diabetes infantil a lo mejor no lo criticarían, ¿no? Entonces, cuando un padre o una madre sospecha de que su hijo tiene diabetes, nadie lo pone en duda y aplaudimos el hecho de que vaya al médico, de que tomen a lo mejor segundas opiniones, ¿no? De que se investigue, pero cuando tenemos sospecha de una alta capacidad que pueda ser así o a lo mejor al final no, ¿por qué se critica? No lo entiendo, o sea, creo que es un prejuicio total y absoluto. Es como que critican el hecho de que creen que el hecho de buscar información por Internet sobre cómo es su hijo, por si tiene o no tiene altas capacidades o otra neurodivergencia, parece que es que los padres quieren que lo tengan y no es eso.
Los padres, es que yo he estado en ese momento de mi vida. Yo no quería que mi hijo tuviera altas capacidades. Yo necesitaba respuestas, porque yo veía que mi hijo con 2 años no se relacionaba con los niños de la guardería, que los veía, perdón, de la escuela infantil, que los veía en el parque y no les saludaba, no se quería relacionar con ellos. Entonces a mí eso me generaba una tensión, una inseguridad y un miedo grande, porque yo no tenía respuestas. Y al encontrar las respuestas yo me he sentido mucho más tranquila y aliviada y he sabido por dónde he tenido que tirar. Todo eso teniendo en cuenta que yo tengo una formación previa. No me quiero imaginar cómo lo puede vivir una madre o un padre que no saben por dónde tirar y que evidentemente en el primer sitio que buscas es en Internet. Se han multiplicado las búsquedas sobre altas capacidades, pues me parece estupendo, porque que se haya multiplicado quiere decir que somos más conscientes de que esto existe y queremos saber que mi hijo no tiene altas capacidades, pues no las tiene, pero ya tengo una respuesta. Que mi hijo las tiene, pues lo mismo, pero ya tengo una respuesta. O sea, no es una cuestión de modas, es una cuestión de conciencia, de que estas cosas existen. Y yo creo que es positivo. ¿Qué es una moda? ¿Lo quieren llamar moda? Pues estoy encantada con la moda, porque de esa forma estamos atendiendo a nuestros hijos. Si esto no fuera una moda, pues bueno, seguiríamos con el alto porcentaje de fracaso escolar que existe en los niños con altas capacidades. Gracias a esta moda, si les atendemos, a lo mejor esto disminuye. ¿Qué pasa cuando se pone de moda el bullying? Eso nadie lo pone en duda, ¿no? El bullying hay que Bueno, atajarlo para que nuestros hijos estén bien. Pues con las altas capacidades es lo mismo. Así que me sienta un poco mal, ¿no? Me imagino que a ti también. Estos artículos de la burla o verdad de que sí, ironía. la verdad que sí, pero también es algo como que he aprendido a, porque hay momentos en mi vida que lo he pasado bastante mal como madre y me han violentado muchísimos comentarios y me han descentrado de mí en muchas ocasiones y todo eso, pues ya sabes, en un momento en el que lo que necesitas es luz y necesitas un poco de pues una mano amiga que no te haga ver que estás mal o que eres tú la que estás alimentando la curiosidad del niño, que es tan innata como has dicho. Mi hija aprendió a leer sola. Ya. Mi hija quiere ser astrónoma desde que tiene 3 años Qué maravilla. y es una nena a la que, como tú dices, pues yo me asomaba al colegio y la veía solita, con la Ya. pala y el cubo, en un rincón, sola, un día, otro Sí. día, otro día. Yo creo que no sé, el poder divulgar desde cualquier punto, desde como mamás, como asociaciones, como terapeutas especialistas, psicólogas, pues no sé, podcast, radio, televisión, todo aquello, como tú bien has dicho, y creo que es súper acertado tu enfoque, lo único que va a ocurrir es que hagan una atención más focalizada en ellos, que se hagan de una vez por todas sus derechos que se materialicen dentro del Sí. aula, porque los tienen desde hace unos años. No sé si es el 2023, no recuerdo que leí es. Tienen derechos en el aula y nosotras tenemos que luchar por esos derechos. Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo tan minucioso el que hay que hacer y tan con mimo Así es. para desoír esas barbaridades y esas tonterías que surgen Ya. alrededor de todos estos mitos y que no tienen problemas y que no hay que hacer nada porque ellos tienen ya la vida resuelta, pues es que a lo mejor es todo lo contrario. Entonces, Normalmente es todo lo contrario. claro, pero hay tantos discursos alrededor también de esa visión que puedas, pues como madre, apuntar un poco, ¿no? Porque luego es un revuelo y decir, no, es que realmente es que necesitan muchos apoyos. Pero ¿cómo Claro van que a sí. necesitar muchos apoyos? Sí, Es así. Es que es cierto. Es cierto. sí, sí, sí. Y lo que has dicho del acoso escolar es súper interesante porque es así. O sea, perdón, del acoso escolar, ¿no? También, es que lo tengo ahí siempre, ¿no? Por decir algo. Del fracaso escolar. Es Ah, que suenan muy parecidas, además, las frases, las palabras. Ese fracaso escolar, no sé, yo leí un artículo bastante riguroso, no sé si estaba en torno al 70% o al mm, 60%, algo así.
Sí, a ver, el 70% es un bajo rendimiento escolar y un fracaso escolar está entre el 35 y el 50%, que es un porcentaje muy alto para el potencial que tienen. Pero claro, Sí, si no se les atiende, si no se les entiende, si no se les da el apoyo emocional que necesitan o no se les reconoce su diferencia, ellos no saben por dónde tirar, los niños ni los padres. Entonces, sí, es como lo de, ¿para qué quieres etiquetar a tu hijo? Me molesta mucho esa frase también porque no es una etiqueta. Vuelvo a la diabetes. ¿Para qué quieres etiquetar a tu hijo de diabético? Bueno, pues nada, que coma azúcar y no sé, que enferme, ¿no? Pues esto es lo mismo. No, a veces las etiquetas, muchas veces, nos ayudan a trazar un camino a seguir. Si yo no tengo la etiqueta, ¿qué camino tengo que seguir? No lo sé. Entonces, esas frases que se repiten todavía con frecuencia, de verdad que también me molestan. O sea, no sé, no es que quiera ir contra el mundo, pero tengo la intención o la obligación moral de educar en este sentido. Y también es una de las metas de Diverbrillat, la educación. No quiere decir que no la tenga la gente, sino que a lo mejor es un tema desconocido y mi intención es que llegue a la máxima gente posible y si tienen dudas, que me pregunten sin ningún problema, o sea, sin juicios, o sea, se entiende perfectamente que esto es algo nuevo para muchas personas y que pueden, estos mitos muchas veces están muy arraigados y no pasa nada. Ya estamos los que estamos pues para desmitificar y si realmente tenemos alguna duda, enviadme un mensaje privado, no tengo ningún problema en ayudar. O sea, es que mi misión en este caso es la ayuda. No quiero juzgar a nadie, quiero ayudar, simplemente. me encantas, de verdad. Me parece tan importante ese enfoque, es que es súper importante. Esto realmente contesta a una pregunta que te quería hacer, ¿qué es lo que más te gusta de, de tu trabajo, del trabajo que estás haciendo? Imagino que será fundamentalmente eso, ¿no? Ese pozo, ¿no? En común con el trabajo que hacéis en el centro, con el trabajo que al final haces con la cuenta, con la maternidad, y eso encaja ahí, ¿no? Sí, la verdad es como si se hubieran alineado los astros, ¿no? Para que, no sé, es como si hubiera sido mi destino, porque yo no iba a estudiar psicología, yo iba a estudiar periodismo, pero sí, en última instancia lo cambié. Dije, no, psicología. Qué Y no bueno. sé, es como que se me ha alineado un poco todo como para tener las cosas muy claras con respecto a lo que quiero hacer, ¿no? Y el tema de mi enfermedad, pues como te he comentado antes, también me ha hecho tener una necesidad que ya la tenía de antes muy fuerte, ¿no? Y también con la experiencia con mi hijo, que al final me supone un reto y a mí me gustan los retos. Es como que lo que más me gusta del conjunto, ¿no? A nivel profesional de mi vida, es que como que se ha cerrado un círculo. O sea, a mí me encanta mi trabajo con los adultos, lo que te he comentado antes, ¿no? La parte emocional, los trastornos psicológicos, me encanta, pero la parte de Diverbrillat, lo que más me gusta es que me siento como más libre para generar una relación de vínculo emocional quizás incluso más fuerte con las familias con las que he estado trabajando que incluso con los pacientes individuales de otros temas. ¿Sabes? Es como que al haber abierto la cuenta de Diverbrillat ya desde un enfoque tan cercano y humano, porque yo misma lo vivo, lo que más me gusta es eso, el poder generar un vínculo, a lo mejor no de amistad, ¿no? Porque entonces a lo mejor se pierde o no, se podría perder esa parte profesional, es un poco lo que nos explican en la carrera, ¿no? Y lo que vas desarrollando a lo largo de tu vida profesional. Pero es como una relación diferente. O sea, mi intención es, yo soy cercana, ¿no? Como psicóloga, pero en Diverbrillat intento que la cercanía sea todavía más intensa y me encantaría poder mantenerla a lo largo del tiempo. Entonces, lo que más me gusta es eso, que la cercanía es mayor todavía. Es como, no sé, preguntadme lo que queráis y en cuanto puedas Fenomenal. contesto, ¿sabes? Eso creo que es lo que a ti también te hace brillar dentro de la cuenta y eso se nota, es verdaderamente un lujo y por eso es un lujo tenerte, tenerte en la entrevista, en esta Gracias. charla entre nosotras, porque creo que es muy importante eso que impregnas tú ahí, esa esencia. Eso es lo que no se estudia, lo que no se consigue.
de cara a viralizar. Creo que eso es algo innato y eso hace de las personas, pues para mi manera de ver, en cualquier ámbito de nuestra vida, es lo que hace a un ser extraordinario, el poder llegar de una forma tan firme, pero tan honesta, sin ser trabajada, tan espontánea, no sé, yo creo que eso, yo te felicito de verdad, porque me parece brutal y el trabajo, y más ahora que encima te he conocido, Muchísimas porque bueno, gracias. en principio no hemos, tú y yo compartido ni asesoría ni nada, hemos compartido y cruzado comentarios a través de post desde hace un montón y ya está, ¿no? Para cerrar esto un poco, ¿no? De lo que es la presentación tuya y demás, me gustaría saber una cosa. No sé si tú eres una mujer neurodivergente, Estefanía, No lo sé. no lo A sabes. ver, me quería evaluar. Lo que pasa es que estoy introduciendo en el centro de psicología las evaluaciones, entonces creo que ya no me voy a poder evaluar, porque si yo evalúo ya no puedo, o sea, a no ser que se utilicen otros instrumentos, que es lo que voy a pedir, ¿no? Lo que yo Claro, utilizo, que no lo utilicen conmigo, a ver si podemos sacar otros instrumentos diferentes. Yo no lo sé, a ver, yo me comparo con mi hijo y sí que veo cosas que me cuadran, pero a él le veo mucho más. O sea, lo que él sabía hacer con cierta edad yo no lo hacía, pero sí que es verdad que mi comportamiento y a nivel emocional sí que me cuadra, ¿no? Pero no lo sé. La verdad es que ni me he evaluado, sí que tenía la intención, pero no sé si se va a poder hacer finalmente. pura curiosidad. Pura curiosidad, sin más. Sí Yo que es pura verdad que curiosidad tengo... tenía de saberlo, ¿no? Porque es Sí, verdad que muchas de nosotras, como madres, cuando entramos en este mundo y empezamos, ala, 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 claro. uh, esto es muy común. La verdad es que cuando le digo a mi madre cosas de, ay, es que mira tal, y me dice, pero si es igual que tú. Entonces yo digo, bueno, pues no sé, igual compartimos algunos rasgos, ¿no? No sé si al mismo nivel, no lo sé, Al no lo sé. final, cada persona es un mundo y en este sentido más. Pero ese Mm, que has dicho es un hilo del que muchas tiramos, de la madre decir que, es que sois clavadas, ¿no lo ves? ya. Vas Y tú no tirando, lo vas ves, tirando. claro, porque yo qué sé, yo no me acuerdo de cosas de cuando eres pequeña, evidentemente. Yo era una niña muy lectora, sí que es verdad que cuando jugábamos a cosas en el cole, pues yo jugaba, pero no sé, como que no me llenaba, ¿no? Pero es verdad que las mujeres, las niñas se enmascaran más, entonces no sé, bien, pero no sentía una conexión real con mis amigas, ¿no? Y las adoro, pero era como que a veces ellas, yo las veía divertirse y yo pensaba, es que yo no me siento así, o sea, lo hago porque lo tengo que hacer. Y leía mucho, o sea, me enfocaba mucho en la lectura porque era como que no sé, me llevaba libros al patio porque a veces me sentía sola y con los libros me sentía mejor. Me sentía un poco Matilda en ese sentido. Sí. Cuando salió la película de Matilda, era como, wow, no sé, evidentemente lo de Matilda es, bueno, es otra historia, ¿no? Pero que sí que había cositas que yo decía, es que yo me siento también así, pero no lo sé, la verdad, no sé si me Es un quedaré con la duda referente, de la Matilda, locura. para muchas de nosotros. Es una Sí, de las películas preferidas de mi niña. y de mí, Em, a ver, también te lo preguntaba porque yo me encuentro con un montonazo de casos de mamás que, uy, no, 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 será del padre. O sea, porque hay un ya. componente genético bastante grande. Sí que me gustaría indagar un poco más, pero no me da mucho tiempo y como que lo voy dejando ahí. Voy recopilando, pues eso, testimonios, cosas que cuentan otras familias, otros en los grupos, como te digo, ¿no? En las asociaciones que pertenezco. Y dices, qué curioso que muchas de nosotras, uy, no, 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 no. Eh, yo, Es que ahí aparece el enmascaramiento de la mujer, o sea, es que, sí, pero esto es una cuestión cultural. sí, No quiero meterme en temas políticos ni tal, pero es una cuestión cultural de que parece que echemos por tierra nuestras capacidades porque a lo mejor son diferentes. sí. O sea, a lo mejor es lo que te digo, a lo mejor mi hijo es buenísimo en matemáticas, pero yo a nivel emocional, pues a lo mejor tenía otras características, ¿no? O a nivel creativo. Entonces tendemos a decir, no, no, yo también lo digo muchas veces, no, será del padre. Pues no tiene por qué. Es más, está Eso, demostrado que la genética, o sea, la parte de la inteligencia se hereda de la madre. a eso Pero, voy. bueno, Sí, a eso voy. Por eso te preguntaba, ¿no? Por si tú tenías constancia de que tú eras neurodivergente, puesto que lo que yo
según lo que he leído, la constante en los estudios es esa, es la madre la que tiene, o sea, deposita esa carga mayor en contraposición a lo que es el papá. Entonces, bueno, es que yo creo que casi en el 100% de las mamás que yo conozco que se han evaluado de adultas, después de cuando hemos evaluado a nuestros peques y nos hemos evaluado a nosotras, somos Ya, personas con altas capacidades y alguna que otra neurodivergencia. O sea que es ya. muy curioso. Te preguntaba simplemente por eso, ¿no? Por curiosidad. Entonces, bueno, pues cerramos ese primer bloque y nos vamos a ir a un bloque que titulé un poco pues altas capacidades sin mitos, ¿vale? Ujú. Para que tú me ayudes, por ejemplo, en cuestión de lo que tú has vivido hasta ahora, que puedes escuchar de personas, ¿no? Que digan, ah, pues es que altas capacidades es esto, ¿no? Que tú dices, no, 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 eso no es tener altas capacidades, ¿no? ¿Qué es lo que tú dices? Eso no es tajantemente tener altas capacidades. Pues a lo mejor el creer que un niño o una niña con altas capacidades tiene que sobresalir en todo. Es que hay gente que cree que las altas capacidades van por asignaturas, ¿no? Es como que, bueno, pero si tiene altas capacidades le tiene que dar bien todo. Y entonces no es así. O sea, la alta capacidad no es el rendimiento escolar, es el potencial cognitivo que tiene un niño o una persona. Entonces, ese potencial cognitivo lo va a mostrar en asignaturas, ¿no? Que le interesen más o le interesen menos. Por ejemplo, a lo mejor un niño que le encantan las matemáticas porque le interesan y si además le están adaptando el contenido y le están enriqueciendo, ahí le podemos ver brillar. Pero si no le gusta la educación física, le vas a ver a lo mejor, no torpe, pero que si no le presta atención o no le interesa, es verdad que ellos son muy de hiperfoco, lo que les interesa van a tope y lo que no, pues lo dejan un poco de lado y eso también es como una lucha constante en casa, ¿no? De, vale, sé que no te interesa, pero es que lo tenemos que sacar como sea. La falta de motivación, que Claro, es que, es que en ellos es como muy intenso, porque a lo mejor al otro niño no le interesa la educación física, pero bueno, va, voy a esforzarme por querer sacar buena nota. Y ellos es como que esto es una pérdida de tiempo, no me interesa nada. Y tienes que ir detrás. Ya lo sé que no te interesa, pero venga, vamos a intentarlo. Y entonces esa forma de pensar de que tienen que sobresalir en todo es una equivocación total y absoluta. Es como que, bueno, y si tiene altas capacidades, ¿por qué no le gusta leer? Debería de leer un montón de libros, ¿no? Pues lo mismo, pues no tiene por qué. A lo mejor leer novelas o historias no le interesa, le apetece más estar construyendo un Lego porque tiene una capacidad visoespacial brutal y es un pequeño ingeniero, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. sí, Entonces, ese mito es muy constante, ¿no? Si tiene altas capacidades tiene que sacar buenas notas en todo o tiene que terminar de los primeros, que esto es también el típico cliché, ¿no? Dice, no, es que cómo va a tener altas capacidades si hay niños que terminan las tareas antes que él. Bueno, pues es que a lo mejor él está harto de hacer 40 sumas y ya mientras las está haciendo su cabeza está pensando en qué va a tocar en el piano cuando llega a casa y está ya poniendo las notas en su cabeza, ¿no? Las notas musicales sobre lo que va a hacer y pasa de las sumas. Entonces, esas cositas son las que veo yo que falta mucha educación, ¿no? O mucha formación, tanto en los coles como en el resto de familias, que no tienen por qué saberlo si no tienen un niño neurodivergente en casa, que yo lo entiendo, claro, ¿no? Es como que ponen en duda, pero ¿cómo va a ser altas capacidades si le pasa eso, ¿no? O esto no lo hace bien. Bueno, pues es eso, es que no va por asignaturas. Es un potencial que se claro, puede desarrollar o no, según cómo se enfoque la asignatura, según pues, el interés del niño. claro. Es complejo, como has dicho, si no tienes ningún contacto o llegas a este mundo, ¿no? De nuevas, es muy complicado. Que eso me viene muy bien para enlazar esta otra cuestión, que es qué tipo de señales, porque eso para mí es súper, súper confuso. ¿Qué tipo de señales dirías tú, por ejemplo, Estefanía, que son las típicas de la alta capacidad que se confunden, ¿no? Tú como profesional, como mamá, porque tú tienes ahí ventaja. Son las típicas que se confunden con mala conducta o con ser una persona dramática, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Cuáles son las señales inequívocas, ¿no? Que nos hacen ver que ahí no hay una conducta mala o una persona dramática, ¿no?
Claro. En estos niños, bueno, pues vemos en la mayoría de ocasiones, porque luego cada uno es de una manera, ¿eh? Son súper heterogéneos, pero bueno, fijándonos un poco en ese cliché de la intensidad emocional, a lo mejor lo que tú dices, se centran a lo mejor en la conducta disruptiva, pero no están viendo que esa conducta viene del aburrimiento o viene de una hiperestimulación en clase. Muchas veces, a ver, tenemos que tener en cuenta el ruido de la clase, los niños gritando, que a lo mejor el niño con altas capacidades quiere hacer la tarea, pero le molestan que si te quito la goma, que si te hago una broma, que si te hago así, intento hacerte cosquillitas, y ellos al final terminan, o sea, abatidos, ¿no? Y entonces ahí es cuando a lo mejor llega una conducta disruptiva de, es que le ha pegado a un compañero, por ejemplo, ¿no? Que eso es un grave problema. Y claro, a ver cómo no se trata de justificar una conducta agresiva, pero muchas veces entendemos que esa conducta agresiva viene de un no puedo más, ¿no? De un te estoy diciendo, ¿no? A mi compañero, ¿no? Te estoy diciendo, déjame, no me toques las cosas, déjame, para allá, y no paran porque están jugando. Y a lo mejor el niño al final revienta y termina dando una torta. Entonces ahí vemos que lo que se ve es, tu hijo es que le ha pegado a un compañero y es verdad y eso no debe de hacerlo, pero miremos más allá. ¿Por qué ha llegado a ese extremo? Porque si no es un niño violento, si en el parque no pega, o sea, si no lo ves de normal, si son momentos puntuales, ¿qué ha pasado alrededor para que este niño haya reaccionado así? A lo mejor es que ese niño ha llegado a un punto de saturación en el que tenemos que fijarnos y antes de llegar a ese punto decirle, cariño, ¿quieres trabajar tú solo en esa mesa de ahí? No es apartarle de sus compañeros, es, ¿necesitas estar más tranquilo? Sí. Pues venga, ponte ahí y haz la tarea tú ahí. Algo tan sencillo como eso, pero si no nos damos cuenta de que esa conducta disruptiva o esa emocionabilidad, ese ya no puedo más, viene de que esté hiperestimulado porque no sabemos ni que tiene altas capacidades o tiene altas capacidades, pero no tengo la formación emocional sobre este tema suficiente como para percatarme de que su reacción viene de una hiperestimulación y no a lo mejor de una mala educación o de una agresividad propia del niño, sino que esa conducta viene de que ya no puede más. Si eso no lo sabemos, pues evidentemente vamos a pensar que es un niño que se porta mal. Entonces, estas señales que tú comentas, yo creo que al final son como ya la gota que colma el vaso. O sea, cuando ya vemos mala conducta, desregulación emocional, tenemos que ver de dónde viene y no fijarnos solo en esa punta del iceberg, porque debajo de eso hay muchas cosas. Hay un aburrimiento crónico, hay una hiperestimulación, hay una falta de entendimiento con los compañeros, hay a lo mejor que no, el niño no entiende qué gracia tiene que me quiten la goma y que se la tenga que buscar. O sea, para ellos son como tonterías cuando ellos a lo mejor quieren hacer el deber que les han mandado. Entonces, mientras los demás niños juegan, a lo mejor este niño o esta niña necesita estar concentrado y hacer su tarea. Y cuando no le dejan, pues explota. Y termina pegando a veces. Entonces, claro, aquí tenemos una doble tarea como profesores y como familias. Por un lado, no pegues, pero es que por otro lado entiendo que revientes. Entonces, tenemos que ajustar a ese niño en la clase y fijarnos en las señales que ya está dando de me estoy cansando y estoy llegando a mi límite. Entonces, vamos a apartar, vamos a rebajar el tono de la clase, vamos a intentar estabilizar, ¿no? Las interacciones entre ellos para que este niño neurodivergente pueda soportar la situación. ¿Qué pasa? Que esas señales, si no hay una formación detrás, no se ven. Yo te escucho y claro, es tan complicado, tan complicado. Por eso creo que ojalá esto de una moda pase a ser una super moda, más Ya. todavía, porque aún así, con todo y con eso, con el ruido que se está haciendo, con la cantidad de eso, de cuentas, de información, que a nada que, pues ya conocemos los algoritmos, a nada que tú busques, va a llegar a esa persona. Con todo y con eso, estamos en pañales porque resulta que a pesar de que profesores conozcan y el colegio y a nivel oficial estén reconocidos, estén evaluados, estén censados Ujú. y de alguna manera comiencen, si se puede, a ser enriquecidos en el aula, a ser acelerados de curso, lo que sea, desgraciadamente
el tema sensorial es algo que no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta. Eh, Tenemos suerte algunos que en las aulas nos encontramos con profesores que permiten, pues eso, juguetitos, que les llaman juguetitos, que no son juguetitos, necesito Ya, regularme para poder exacto. regular gomas en las sillas para TDAH, cosas debajo de la mesa, todo aquello que podamos imaginarnos, cascos incluidos, porque hay colegios que no los permiten, Ya. eso es así, cuando realmente hay un bloqueo sensorial y no hablemos cuando hay una doble excepcionalidad, como por ejemplo un desorden de procesamiento sensorial, Ujú, ¿vale? Un autismo, ¿no? ujú. ¿Qué pasa con eso? Que te vas a encontrar con profesionales, con profesores, profesoras que digan, es que no se puede adecuar la clase a tu hijo, Ya, es que eso no va a ser posible, se tiene que acostumbrar a la ya. vida. Sí, claro, pero también se puede hacer poco a poco, también se puede ofrecer ayuda, también se puede de alguna manera aislar, por lo menos a nivel físico. Si sensorial no se puede, físico, A nivel físico. no Ujú, me toques, no me quites algo, no me presiones, como has dicho, no me, ujú. o sea, todo eso no cuesta trabajo. Y no creo que sea cuestión de ratios en clase, de que haya muchos niños, de que no. Solamente un poquito de conciencia en esas necesidades sensoriales, solo en esas ganaríamos un montonazo. Quitando los enriquecimientos, quitando, vamos a dejar el aburrimiento, ¿vale? En clase. Sí, Vamos a dejar que se produzca, ¿vale? Todos los niños se aburren en clase. Bueno, pero vamos a tocar ese sensorial, vamos a hacer que haya un confort necesario. claro, Porque es estamos verdad. pidiendo ir a un centro comercial y que apaguen las luces para nuestros hijos. No es Claro. eso. Estamos Son hablando de... pequeñas cosas que no cuestan nada y pueden hacer la diferencia. Es que Ahí tampoco es está, tan difícil. ahí está. No, no lo es. No sé qué pasa. Por eso digo que ojalá se haga una super moda y es que salga en todas partes y digan, ya están aquí los pesados estos de la neurodivergencia. De verdad, es una cosa muy dolorosa para nosotras, las madres, para las familias, cuando se tiene conciencia de esto y se quiere ayudar, porque luego esta es otra. Hay personas o hay familias que lo tienen, lo ocultan, no se lo dicen ni al niño o a la niña, Ya, cosa que me parece totalmente aberrante, porque al final el conocimiento ayuda siempre, es poderosísimo, y el autoconocimiento en este caso, ya seas un peque o ya seas un adulto, es crucial para poder vivir más en paz, creo yo, y no preguntándote por qué no encajas en esta vida. De hecho, yo siempre digo lo mismo. Mi peque, cuando yo le conté esto, me dijo mi hija, menos mal, mamá. Menos mal, porque me ya tiene dijo con una 6 años. respuesta. Menos mal. Ahora lo entiendo todo. Ya, imagínate. Es su derecho. Así es, así es. Y lo que comentabas de lo de todos los niños se aburren en clase, quería dar un pequeño apunte. Es verdad, todos los niños se aburren en clase, pero el aburrimiento de un niño con altas capacidades genera dolor emocional. Y eso es lo que muchas veces no se tiene en cuenta en el cole. Es que para ellos el aburrimiento no es aburrimiento y ya está, como el que puedes vivir tú. A ellos les genera dolor emocional. Están perdiendo el tiempo, están perdiendo su vida. Es una intensidad que a ellos les cuesta gestionar porque no pueden, o sea, no tienen las herramientas para gestionar eso. Entonces, necesitamos que ellos tengan algo que les motive, que se les valide. Lo que tú has dicho, rincones de la calma, rincones curiosos. Entiendo que en la clase son un montón de niños y que todos tienen sus necesidades. Evidentemente no vamos a hacer de menos a nadie, pero que son cositas sencillas, que no necesitamos grandes aspavientos para que nuestros hijos estén más cómodos, que no van a estar al 100% nunca, pero bueno, un poquito, 70% cómodos, un 60% que no sea para ellos ir al colegio un trauma continuo. Son pequeñas Ahí cosas. Lo que tú has dicho, poder utilizar tapones en el comedor, porque el comedor, bueno, es otro tema, es otro melón tremendo, el jaleo que se monta ahí, unos tirándose cosas a otros, una monitora, una por ley, por cada 30 niños, está bien, que es alucinante. O sea, tienes niños de primero de primaria, 30 o más, con una sola monitora, entonces es como que es un descontrol para ellos, un barullo,
una sobreestimulación que les desregula. Pues deja que se pongan los tapones, deja que lleven un libro de lectura al comedor, guárdaselo para que los demás, porque enseguida que los demás niños ven algo, ay, a ver, enséñamelo, no sé qué, igual lo rompen sin querer y eso a los niños con altas capacidades les duele en el alma, que les rompan sus cosas o que lo toquen, dejadles, o sea, tenedlo en cuenta, guardan el libro y cuando salgan al patio largo del comedor, que para muchos es un infierno, dale el libro y luego guárdaselo otra vez para que nadie se lo pueda romper ni que le Sí, pueda molestar, que tampoco cuesta tanto. Entonces son esas pequeños cositas se gestos. tienen que tener en cuenta. Son pequeños gestos, por eso hay tanto por hacer, tantísimo por hacer o por intentar, ¿no? Extender todas estas cosas que a las familias nos preocupan y que sabemos que harían su vida mucho más fácil, que no cuesta nada. Por eso creo que es tan doloroso también para nosotras y tan sumamente frustrante de Ya, ver y decir, es que no os da la gana. O sea, ya, que las cosas mejor ¿verdad? como están. O sea, yo creo que además en los colegios, yo creo que hoy en día haría falta un cambio muy significativo de la educación. Yo creo que estamos como hace un siglo en cuestión de educación. Y el otro día no hablaba, no fue tu cuenta, no creo que fue tu cuenta, fue otra cuenta y no recuerdo ahora. Estaba intentando hacer memoria, que no sé si lo has visto o ya te digo, no creo que fueras tú, que cogía y decía, vamos a coger a un cirujano de Ah, sí, 1900, la vi, sí. ¿verdad? ¿No? De Muy 1950 y afectada. le vamos a meter en un quirófano de 2025. Es que es Claro, lo no tiene mismo, nada que ver. no ha evolucionado nada, todo ha evolucionado, Menos todo, eso, nuestros trabajos, que ahora nos comunicamos así, cosas, y seguimos con la misma educación de la era industrial totalmente. en medio de las IAS, Ya, por ejemplo, ¿no? Para ponerle un toque de decir, ostras, ya. Sí, se intentan introducir metodologías nuevas y tal, pero bueno, en general siempre es lo mismo. no sé, bueno, es un temazo, de verdad. Bueno, para cerrar un poco esta parte, ¿no? De los mitos y tal. A ti, por ejemplo, cuando piensas, ¿qué te sorprende a día de hoy todavía, ¿no? Cuando piensas en estos cerebros de estos peques de alta capacidad, a pesar de que tú estés acostumbrada, ¿qué es lo que todavía a día de hoy dices, ostras, todavía te sorprende de ellos? Pues no sabría qué decirte, pero quizás todavía me sorprende el hecho de que cuando crees que ya han, o sea, que ya han dado todo de sí, te sueltan alguna que dices, madre mía, ¿no? Como que nunca se acaba. Es como que estás acostumbrado a lo mejor a un perfil, ¿no? De un niño con altas capacidades y de golpe, claro, ellos van evolucionando, van creciendo, van madurando y eso está ahí. Entonces de repente te dicen algo, ¿no? Alguna reflexión o alguna frase que tú dices, ¿tienes 7 años o tienes 15? ¿No? Hay momentos, puntazos que les da que, no sé, a mí me genera orgullo, ¿no? Que es verdad que por otro lado hay problemas, historias, pero me supone, por ejemplo, hablando de mi hijo, ¿no? Que cuando crees que ya lo tienes dominado o le entiendes, es como que te suelta alguna que dices, vale, me acabas de desmontar toda la imagen que tenía de ti, de tu personalidad o de lo que sea, ¿no? Pero yo creo que es también por eso, porque van creciendo, van cambiando, evolucionan y bueno, siempre tienes alguna sorpresita, para bien o para mal, ¿eh? A veces son cosas que te generan mucha satisfacción y otras que dices, bueno, ahora esto, a ver cómo abordamos, ¿no? Entonces es como un aprendizaje continuo de ensayo y error y no dejan de sorprendernos. Es que creo que son, a ver, todos los niños, ¿no? Siempre te sorprenden, pero como ellos son un poco más especiales en ese sentido, ¿no? Como que son más conscientes de la realidad que les rodea y te hacen preguntas Sí. que son, no sé, sorprendentes y chulas. Es que a mí, no sé, me gustan mucho. Me retan y me gustan, me gustan. Al final nos ayudan mucho a crecer. Creo yo que a las madres de peques con alta capacidad, eso que tú dices, ¿no? Ese desfase que se nos pone delante y dices tú, ostras, que hay que Sí, cambiar ahora el sí, chip. exacto, es como, vale, voy a tener que buscar otra forma de hacer las cosas o que le contesto ahora. Es un crecimiento constante. Yo estoy Sí. contigo ahí, comparto esa visión también. Es verdad. Bueno, ahora me gustaría hablar de tu libro, ¿vale? Porque has Ujú. escrito un libro
¿Escribiste un Bueno, libro? un cuento, es un cuento, no es un Sí, libro un en plan, cuento. Al un final, cuento. mira, ¿sabes por qué te digo libro? Porque mi hija es de las que dice, mamá, es que son libros. Digo, es verdad, no son Ya, cuentos, son libros. Vale. ya. Bueno, pues es verdad, venga, vamos a darle esa razón. Bueno, tu libro, tu cuento enfocado a peques con altas capacidades que se llama Alex, ¿qué tienes en la cabeza? Sí. Cuéntame, porfa, cuéntame un poco. Yo lo tengo en mi wishlist para estas Bueno, Navidades, en pedirlo realidad a los Reyes o a Papá Noel. Cuéntame un poco. es un poco diferente a lo que podemos encontrar porque hay bastantes cuentos, ¿no? Dirigidos a alta capacidad. Yo no los tengo todos, entonces a lo mejor me equivoco en lo que digo. Pero bueno, mi intención realmente con este cuento ha sido contar una historia real, que es la historia de mi familia, ¿no? Con una parte muy mágica y lejos de a lo mejor criticar o poner en entredicho la figura de la escuela o de los maestros, intento hacer lo contrario, ¿no? Me parece que es un cuento adecuado para regalar a una maestra especial, a una maestra que a lo mejor sí que ha visto a tu hijo o a tu hija, que se ha dado cuenta de que hay algo especial en él, o tú se lo has dicho y te ha validado, ¿no? En lugar de decirte, bueno, ¿para qué le vamos a etiquetar? O bueno, eso se le pasará con el tiempo, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con eso por desconocimiento. Pero es como un reconocimiento real a los maestros que sí que están atentos, que sí que ven a nuestros hijos con altas capacidades y que de verdad se esfuerzan en que su experiencia en el colegio sea más positiva. Qué ¿Vale? bueno. Es como un recorrido a lo largo de la vida de Alex, ¿no? Que es un niño inventado, es un personaje, cómo él va evolucionando y cómo él vive o interpreta la vida escolar primero desde un punto decepcionante hasta que se encuentra con una persona muy especial, que no voy a decir quién es, No, 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 no. No hagas spoiler, que por favor. tiene, sí, que tiene unos ojos diferentes y especiales también y que le ve. ¿Y qué es lo que pasa cuando vemos a estos niños? Pues bueno, en este caso mi intención ha sido, ya te digo, darle la vuelta, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en la parte negativa del cole, pero también hay partes muy positivas y los maestros hacen un trabajo que yo creo que no tiene precio, ¿vale? Tanto con neurotípicos como con neurodivergentes, muchísimos de ellos, o sea, hay gente que es una maravilla, hay maestros, la mayoría de ellos, pues es que de verdad que son valiosísimos y que quieren hacer bien su trabajo y lo hacen. Entonces, creo que es un cuento que se puede dirigir a profesionales de la educación que de verdad hacen las cosas bien en el tema de la alta capacidad y también podemos utilizarlo como que esa persona especial que ve la alta capacidad no tiene por qué ser un maestro, ¿no? Puede ser un padre, puede ser un tío, puede ser la madre de una compañerita de clase que te ha dicho, oye, tu hijo apunta maneras, ¿no? Es como, hay personas que sí que os ven y tenemos que valorarlas también. No solamente en la familia, sino que hay gente externa que nos ayuda a ponerle un nombre a lo que le pasa a nuestros hijos y les tenemos que agradecer y tenemos que ponerle valor a ese trabajo y a esa visión que nos ha dado luz. Entonces, pretendo eso, ¿no? ¿Qué tiene Alex en la cabeza? Bueno, pues a lo mejor una persona especial como él es quien tiene que ponerle un nombre o reconocer, ¿no? Porque todos tenemos cosas en la cabeza, todos, ¿no? Pero ¿qué tiene este niño que le hace especial? Como a todos, todos somos especiales, cada uno a su manera, pero bueno, hablamos de la historia de Alex y lo que él nos transmite y sobre todo esa personita especial que le ayuda a desarrollarse. Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir. Además que jo, es muy interesante que pueda tener también ese enfoque para llevarlo a las aulas también, ¿no? O a sitios donde hace falta tanta información, porque al final Claro, falta un poco eso. es que es una forma también, ya no tanto de poner en duda cómo se trabajan las neurodivergencias en los coles y en las clases, que lo tenemos claro, es darle la vuelta, o sea, poner en reconocimiento la labor de muchos maestros y maestras a las que les debemos tanto, tanto nosotros como nuestros hijos. Entonces, pongamos en valor eso y reconozcamos
la realidad de muchos coles y muchas clases y muchos niños que están encantados con sus maestras. Sí. Entonces lo veo como darle la vuelta, ¿no? Un poco al asunto, incluso como regalo para maestras de todo tipo, ¿no? Para que vean que reconocemos su valor, por supuestísimo. O sea, es que no quiero poner en duda jamás en mi vida. Tengo un montón de amigas maestras y las admiro muchísimo, pero muchísimo. O sea, porque aprendo un montón de ellas y es poner en, o sea, decir, de verdad, estás haciendo un gran trabajo y te admiro y te agradezco muchísimo que estés con mi hijo tantas horas al día y que te envíe un email, que me contestes, que me preguntes, que quieras mejorar, que me enseñes, que tú a mí me des técnicas, que me hagas conocer a mi hijo de cómo es en el cole, porque yo a mi hijo lo conozco en casa, pero no lo conozco en el cole. Entonces, tu labor para mí es valiosísima. Claro, Entonces, va un poco por ahí. me encanta tu visión, porque al final es cierto que es una profesión muy noble. Y, y bueno, no todo es siempre tan horroroso, ¿no? Como, porque al final, Exacto. sobre todo en este sector, digamos, vamos a llamar el sector, ¿no? El de la neurodivergencia y todo lo que, sí es verdad que hay un halo de mucho negativismo en cuanto al profesorado, es verdad. A mí me ha gustado algo que estás nombrando desde el principio, es la palabra maestro o maestra, em, porque como tal, pues es eso, yo también lo veo como una profesión muy noble. Hay personas haciéndolo francamente bien. Yo también tengo amigas maestras, muy buenas maestras, y es muy emocionante poder escuchar a una maestra hablar de sus niños, hablar de sus clases, hablar de que joder, le preocupa esto, de que cómo lo puedo hacer mejor. Entonces eso me Ujú. parece súper bonito. No tenía constancia de que el libro también esté un poco poniendo en valor eso, ¿no? Y reconociendo eso tan bonito. Así que ahora me han entrado más ganas todavía de tenerle. Me alegro. ¿Y Me alegro. cómo te surgió, Estefanía, hacer el libro? Pues mira, es que es, no sé, es que me vienen ideas a la cabeza y como tenía tiempo porque estaba de baja, Mm, pues claro, igual eso me pasa ahora que ya estoy trabajando a tope y no se puede materializar, pero me vino, lo escribí, busqué un poco cómo hacer las ilustraciones y tal y ya está. Y me lo autopubliqué, ¿eh? Me lo he autopublicado yo, o sea, quiero decir que no le he pasado a una editorial ni nada, es que es una cosa que quería hacerla mía. O sea, es algo mm. personal mío que lo quiero compartir solo con la gente que realmente le interesa el tema. O sea, no le he querido hacer publicidad más allá de mí misma. O sea, es que es algo que nace de mi corazón y que de mi corazón va a tu casa directo. No he Bueno, intentado publicarlo realmente con ninguna editorial, ni siquiera se me ha ocurrido. He hecho una autopublicación y ya está. O sea, yo me lo guiso, yo me lo como. Y fabuloso. a quien Estamos le en la llegue, era del Juan Palomo. Y eso es así, que es sí, una frase que me ha encantado siempre porque me ha hecho mucha gracia, pero es que tenemos la oportunidad, yo que además es mi profesión, tenemos la oportunidad, por fin, ¿no? La democratización de la escritura, el poder acceder. Yo autopublico también y ayudo a otros autores a esa autopublicación. Por fin, estamos en esa, en ese flujo de creatividad y no pararnos por desconocimiento, por economía, por claro, lo que sea que te frene el publicar algo de tu corazón. Y además en tu caso, tú fíjate todo lo que te trajo el cáncer. Me ya, encanta encontrarme con historias de superación, ya no superación de la enfermedad, de que sí, es una escalada interna y absoluta de creatividad, de fuerza. Para mí es un ejemplo grandioso, de verdad. Y encima, pues ya lo que me faltaba, escuchar que el libro está escrito en ese sustrato, ¿no? Del miedo, del dolor, de la felicidad, de estar aquí, el ahora, reconocimiento, el vivir eso a través de un niño. O sea, de verdad, te felicito y me han entrado más ganas de leerlo todavía, te lo prometo, no es broma. gracias. Es Y ya me sencillo, llamó la atención cuando sí. lo vi y dije, ostras, pues Alex va a ir a a la cesta. A ver, es un libro, es un cuento, ¿no? Como digo, bueno, un libro, como dice tu nena, Sí, es un libro sencillo, pero que creo que puede tocar el corazón porque, a ver, ya te digo, es una visión diferente, ¿no? Con respecto a la educación que podemos tener las mamás de niños con altas sí. capacidades,
es un reconocimiento, es un refuerzo positivo hacia el esfuerzo y el valor de nuestros maestros y maestras. Y ya te digo que es que fue en plan, me gusta lo que me ha venido a la cabeza, lo voy a hacer y ya está, Fenomenal, sin más. fenomenal. Pues como mejor salen las cosas, me alegro un montón. Bueno, pues en este momento me gustaría pasar a un bloque que he titulado, pues un poco hablando de las emociones, ¿vale? Utilizar la palabra superpoder, superpoder Ujú. y la palabra tormenta, ¿no? Que es esa, yo creo que es las dos palabras que pueden a lo mejor adecuarse a lo que es esa intensidad tan fascinante y tan loca y descolocante que tienen nuestros peques, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos, nuestras hijas, nuestros hijos sienten mucho, como hablabas antes, ¿no? De que es que es y muy fuerte. Y es una Sí. cosa que a veces nos preocupa bastante, ¿no? A las mamás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuesta mucho de entender, de gestionar sobre todo, porque también toca directamente con las nuestras, porque al final ahí hay una forma muy difícil pues eso, de salir de esa tormenta Ujú. en el día a día, ¿no? ¿Cuál es la emoción? Seguro que tú has visto, ¿no? Que más nos cuesta a las mamás de asumir, de acompañar, ¿no? Pues con ellos, a lo mejor una emoción como tal no es más un sentimiento, pero su preocupación. O sea, la preocupación de nuestros niños. O sea, es verdad que la ira, los enfados, estos que tienen los desbordes, pues sí, es muy pesado. Pero cuando le ves con ojos acongojados, preocupados, porque es que mañana tengo el patio largo, me voy a aburrir, me da miedo que me molesten. Esa preocupación que ellos muestran, para mí es lo más difícil de manejar, porque es una preocupación real, entonces no es algo que tú le puedas quitar de la cabeza. O sea, no es algo que tú digas, venga, vamos a rebajar, como puede ser la ira, que es una emoción y es una pulsión del momento, ¿no? Eso es momentáneo, igual que sube baja, es verdad que es muy intenso, pero cuando Sí, nos encontramos con una preocupación constante que les pueda generar dolor o tristeza también, para mí siendo madre, viéndolo en los demás padres, es lo que más me cuesta y me duele a nivel personal, porque es verdad, o sea, no le puedo quitar la preocupación de si mañana va a estar aburrido o si mañana se van a meter con él. No se la puedo quitar, no, porque hasta que no se enfrente a la situación y la vea por sí mismo, o se habitúe, o las cosas cambien por lo que sea, no le puedo hacer el camino fácil. Entonces, lo único que puedo hacer con la preocupación es acompañarla. Y me da pena no poder rebajar el sufrimiento que genera la preocupación. Y tampoco la puedo invalidar, porque sería absurdo. O sea, yo no le puedo decir, no, ni a un adulto, yo no le puedo decir, no, no te preocupes por la entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que la tienes muy preparada y eres un crack. Pues no, nos estamos enfrentando a un peligro que nuestro cerebro claro, lo coge como un peligro real o imaginario. O sea, real quiere decir cuando uno está preocupado por su vida o imaginario cuando uno está preocupado pues por algo que no atenta contra su salud mental o física al 100%, pero que sí que son cositas que están ahí mareándote. Entonces yo no puedo invalidar eso en un niño con altas capacidades, ni en ningún niño, ni en ninguna persona. Entonces ese sentimiento de preocupación es lo que más me cuesta. Creo que es lo sí, más duro, sí, realmente. estoy contigo, ¿eh? Estoy contigo. Pero, por ejemplo, me gustaría meterle un poquillo si tú lo hicieras, ¿vale? Porque yo en mi caso, como eso lo vivo igual que tú, por eso también aludía a la palabra superpoder. Cuando yo me encuentro en una situación de estas tan embarazosas para acompañar, em, yo tengo para mí, hay algo que, no sé si sirve a alguien, pues sería maravilloso. Yo tengo, creo, una capacidad muy buena para gestionar el humor. Uh Y -huh. creo que estos niños tienen un humor muy particular, mucho. Y luego, Sí. dependiendo de la excepcionalidad que tengan, si la tienen, también, dependiendo si es un niño de alta capacidad con TDAH, un niño autista. O sea, creo que es un superpoder que se puede utilizar. Por eso lo he metido en este pequeño bloque.
si tuvieras que usar un superpoder que tú creas que pueda tener un niño o por tu experiencia para llegar a ese punto de mañana, esa preocupación no va a desaparecer. Pero si se Claro. le puede meter un superpoder para quitarle un poquito de pesadumbre, Pues yo les diría o les digo, lo que pienso es que utilicen su superpoder de la creatividad. Crea en tu mente. ¿Qué podemos hacer cuando estés aburrido? Pues voy a pensar en cosas que me gustan y voy a imaginarme lo que voy a hacer después cuando llegue a casa, o voy a imaginarme que mamá y papá estáis conmigo a mi lado, o voy a ser creativo con una compañera y le voy a proponer un juego que a mí me gusta, a ver si no sé, si sí, congeniamos, o voy a imaginarme que el patio es el mundo de Minecraft, que me encanta, y yo qué sé, pues voy a buscar los creepers esos que les gustan a ellos y luego lo voy a dibujar y te lo cuento. Entonces, yo utilizaría el superpoder de la creatividad, no para evitar la preocupación, pero sí para ver qué hago con ella en esos sí, momentos, ¿no? fenomenal, fenomenal. Cuando Ahí yo lo quería yo entiendo. llegar, claro. Es que ese tipo de cosas creo que, aunque no te puedan salvar de ese momento o los posteriores, a lo mejor dan un poquito de oxígeno, ¿no? A ese sistema nervioso que a veces pues no hay, es de no retorno, ¿no? Ese momento, Es hasta que verdad, no pasa, como dices, al día siguiente y a lo mejor puedes decir, ves, pues oye, esto nos sirve para cuando nos pase esto otro. Acuérdate de cuando te pasaba esto y tenías claro, esta preocupación, lo que ocurrió. Entonces, claro. bueno, pues sí, mira, la verdad que la creatividad está muy bien para esos momentos. Ojalá podamos ayudar, ¿no? Con esta Bueno, y respuesta. lo que tú has comentado del humor, o sea, yo con mi Sí, hijo principalmente lo utilizo un montón. O sea, empezamos con la preocupación y tal y cual, y luego ya termino con alguna bromita de, ¿tú te imaginas qué pasará? ¿Sabes? Entonces le arranco alguna sonrisa y entre los dos, bueno, intentamos sí, reducir un poco la intensidad, pero evidentemente su preocupación sigue estando ahí. sí, Intento liberarle dentro de lo posible, pero le digo, cariño, es que es normal que estés preocupado, es que hasta que no pase la situación no vamos a saber cómo termina. Entonces, tenemos que afrontarla de la mejor manera que podamos. Tú sabes que yo estoy todo el día pensando, yo le digo, yo estoy todo el día pensando en ti. Intento acompañarte desde la distancia. Cuando estés preocupado, lo que sea, piensa en mí, o sea, de alguna forma, ¿no? Piensa en el papi, piensa en lo que vamos a hacer cuando salgas del cole, no ya no tanto como distracción, sino como ese superpoder de creatividad de no estoy solo. claro. Mi mamá está y mi madre me ayuda y si tengo que hablar con la profesora hablo y si tengo que, lo que tenga que hacer Mm, lo voy a hacer. No como sobreprotección, sino como educación de su condición, porque yo necesito que le entiendan. Entonces yo eso también se lo hago saber y se lo intento claro. hacer ver a los papás con los que tengo sesiones online, ¿no? Que ellos tienen que intentar también darle esa seguridad a su hijo dentro de que hay cosas que no les podemos evitar. Claro, me has contestado a la siguiente pregunta directamente, porque al final, sí, porque al final actúa como un anclaje que tanto necesitan ellos para devolverles al momento en el que están, ¿no? Presentes y están tan, a lo mejor, pues sobrecogidos, ¿no? Por cualquier pensamiento o por, bueno, pues ese barrunte de lo que va a llegar después o el patio, ¿no? Entonces, a eso quería llegar, ¿no? A qué forma de anclaje podrías. Y, por ejemplo, de cara a los profes o a los maestros Sí. en clase, ¿qué podríamos decirles para que ayudaran en momentos así en los que las emociones les puedan, em, pues eso, como auxilio, primeros auxilios emocionales para estos peques? ¿Qué podríamos decirles si nos sirve Claro, en algún momento alguna maestra, algún maestro? iba a comentar con el tema de, uniendo un poco los dos temas con el tema de los maestros, ¿no? El hacerle ver a nuestros hijos que tenemos una buena relación, nos caiga mejor o peor, con su maestro o su maestra y con el resto de equipo del cole, o Mm, sea, darles como una visión positiva del cole, también hace que ellos la tengan a pesar de las dificultades que tienen que enfrentar. Entonces, por un lado, siempre transmitirles que venga, que tu profe, yo qué sé, María, por decir algo, ¿no? Va, que María está contigo, yo he hablado con María, María te está entendiendo, tiene mucho interés en ayudarte, entonces ellos como que aumenta un poco la seguridad, el hecho
yo no recomiendo nunca hablar mal del colegio ni de los maestros delante de los niños, porque entonces ellos es como que condicionan nuestro mensaje a una realidad que a lo mejor es puntual, que nosotros hablamos y hablamos por hablar muchas veces porque comprendemos lo que queremos decir, pero para ellos es muy importante las palabras que usamos. Entonces, siempre intentar darles a entender que tenemos muy buena relación con el cole, mira, que yo la conozco, que nos llevamos bien, que ya verás que ella te va a ayudar. Entonces, a los maestros también, como modo de primeros auxilios, como tú comentas, cuando he tenido que ir a hablar con algún maestro o con gente de orientación de otros coles, de familias con las que estoy trabajando, siempre es intenta conocer al niño, o sea, dale 2 minutos de tu tiempo a solas, 2 minutos, y pregúntale, ay cariño, que me ha dicho tu mamá que te gusta mucho el ajedrez, pues sabes que yo de pequeña jugaba ajedrez y se me daba fatal, ¿a ti cómo se te da? ¿Y cuándo juegas? Y a lo mejor son 2 minutos. Entonces, yo lo que les digo es que para tener primeros auxilios, lo primero es generar un vínculo emocional con el niño. Conexión, claro. Conexión. Y esa conexión a lo mejor la consigues con 2 minutos. 5, no te pido más. Pregúntale, oye, ¿y a ti que veo que se te dan bien las matemáticas? ¿Qué es lo que más te gusta hacer o qué te gustaría aprender? Aunque luego a lo mejor no lo hagas, pero que él vea o ella vea que tú tienes ese interés genuino en él o en ella, porque ellos necesitan esa seguridad para luego contarte si tienen algún problema, explicarte si están aburridos, decirte, pues mira, es que esto ya me lo sé, o mira, esto me gusta, me parece interesante, o quiero hacer una exposición sobre esto, sobre lo otro. Primeros auxilios te van a funcionar, le digo a la maestra, siempre y cuando hayas conseguido tener un vínculo con él o con ella. Y para eso le tienes que entender. Entonces, escucha lo que te vengo a decir, escucha cómo es mi hijo y cómo son las altas capacidades de mi hijo, porque luego cada una son de una manera, y dedícale, ya te digo, 2 minutos. Ya sé que es difícil, pero a lo mejor antes de salir al patio, oye, cariño, ven. Oye, ¿qué me ha dicho tu mamá? ¿Que te encanta ir a Portaventura, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues me encantan las montañas rusas. Ah, sí, ¿qué te gusta? ¿Subir o verlas? No, me gusta ver cómo están construidas y cómo funcionan. Ah, pues muy bien, mira, es que tenía esa curiosidad y quería saberlo. Ya te puedes ir. Sí. ¿Qué te cuesta? ¿1 minuto? Pues con eso ya el niño, cuando se desborde o le veas mal, si tú te acercas a él, va a tener la seguridad de poder contarte cosas, porque ya has generado ese vínculo. Entonces, los primeros auxilios emocionales se darán como los puedes hacer con cualquier otro niño, pero con el alumno con altas capacidades te funcionará igual que con otro niño, siempre y cuando hayas generado ese momentito de conexión, digamos, VIP, ¿sabes? No sé, es que no sé cómo Sí, decirlo, no, como no, solo se para él, comprende, se comprende. Es que solo además para él. es muy importante. Yo, por ejemplo, estaba sacando también, escuchándote, porque es verdad, ¿no? Que para todos los niños es súper importante, claro. Pero, por ejemplo, para un peque, pienso yo, bajo mi experiencia y mi punto de vista, que además son muy literales en la mayor parte de las veces, de las ocasiones, Uh-huh. suelen ser niños muy literales. Cuando les hiera un profesor que les va a herir, por las palabras, por una manera de expresar algo contra ellos, porque es lo que digo, ¿no? Esa sensibilidad también a la hora de recibir cualquier cosa desde fuera, Sí, las pasan eh, por mil filtros, ¿no? Para comprender cómo ha llegado esa información, por qué se sienten mal, qué está pasando, ¿no? En la mejor parte de los casos cuando van creciendo, cuando son muy pequeños no, pero eso ocurre. sí, Entonces, mínimamente, si hay una conexión pura y una conexión honesta, digamos que quitar un poquito de fuerza a eso que hayan podido sentirse agredidos, entre comillas, por pongo un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de mi hija, que eso ha pasado este año o el pasado. Este año ha pasado, a principio de curso. Mi hija, por ejemplo, claro, es increíble, ¿no? Es venga, 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 venga. Y a lo mejor durante 15 días, todos los días, al llegar a clase, profe, es que tengo un problema, es que tengo un problema, es que ta, 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 ta. Entonces, mi hija, bueno, a algo que la pueda preocupar, le pone la palabra problema y la profesora reacciona es que tú siempre tienes problemas. ya. Es que esa validación en lugar de decir, es un ejemplo, ¿vale?
cariño, eso no es un problema. Pues yo te entiendo, o sea, pues oye, a lo mejor tal, no sé, ¿no? No sentenciar, porque automáticamente te va a dejar de contar, ¿no? Y va a cortar uno de los lazos que unían. Claro. ¿Cómo que yo siempre vengo con problemas? Sí, es que a veces se coronan, ¿eh? Hay Claro, comentarios y sí, dices, jolín, sí. Y eso es tan doloroso como tú has dicho, es muy doloroso para un peque con claro. esta neurología. Nos guste o no, es la verdad, es así. Sí, Entonces, porque en el momento en que tú juzgas, o sea, encima de que ella tiene la gracia, ¿no? Y esa espontaneidad de contártelo, que no todos los niños son capaces. Por ejemplo, mi hijo es súper vergonzoso y para que él te cuente, sí, tela. Entonces, si tenemos la gran suerte de que el niño o la niña es más expresivo y es capaz de expresar sus emociones y sus problemas utilizando ese lenguaje, ¿no? Tan claro, tengo un problema. Entonces yo le preguntaría a esa maestra, pero tú, si un compañero te dice tengo un problema, le dirás, es que tú siempre tienes problemas con ese desprecio y con ese juicio, ¿o qué harías? Entonces es verdad que ese tipo de comentarios juiciosos que a veces los adultos en clase a veces hacen como sin darle importancia, porque a lo mejor es como, ah, jolín, siempre tienes problemas, que a lo mejor se lo dices a un, no sé, en otro contexto y no se le da tanta importancia, pero para un niño es como, ostras, es que no valgo nada para ti, es que soy un pesado. Entonces su autoestima se cae al suelo ahí totalmente. está. Yo entiendo que puede ser muy intenso que un niño todos los días o casi todos los días te diga, tengo un problema, pero es que tu trabajo es escuchar el problema que tiene y decirle, cuéntame, ¿no? O sea, no juzgues que quiera comentarte algo, porque luego estoy segura de que si no se lo comentara también dirían, ay, es que como no me lo cuenta, pues bueno, si Claro, tenemos la gran suerte de que te lo cuenta, en lugar de juzgar, reduce la intensidad y, pues ven aquí, cariño, ¿qué te ha pasado? Porque te lo va a contar, o sea, lo mismo te cuesta decir la frase, tú siempre tienes problemas, porque al final le vas a tener que atender que autocontrolarte y gestionarte tú como adulto las emociones que te provoca la intensidad de ese niño, porque tú sí que mm, eres adulto y eres capaz de gestionar y el niño todavía no, porque por muy inteligente que sea, son niños y su parte por emocional es de supuesto. un niño. Pues dile, venga, pues cuéntame, ¿qué ha pasado? Y ya estás, es que te cuesta lo mismo. Entonces, vuelvo con lo del principio, que es como falta de formación, ya no solamente con respecto al potencial intelectual que tienen los niños, sino con respecto a que su mundo interior y sus emociones son distintas y su necesidad a veces de compartir lo que les ocurre es distinta, porque ellos le dan mucha más importancia, por lo menos el doble de importancia a un conflicto que haya podido tener con un compañero que un niño neurotípico. Un niño neurotípico se va a su casa y ni se acuerda. Un niño con altas capacidades le puede dar vueltas 3 días. Entonces, como son niños, tienen una necesidad emocional diferente. Y nosotros como adultos, tanto maestros como padres, somos sus referentes. Y como has dicho antes, somos su anclaje. Volvamos a la tierra, venga. Pero es que para volver a la tierra y para que procesen ese conflicto que han tenido y que les da tantas vueltas la mente, necesitan una guía adulta. Por eso van a la maestra, ¿no? Decirle, tengo un problema, es que te estoy diciendo, te estoy pidiendo a gritos que me ayudes. Y encima te lo estoy diciendo bien, o sea, no te estoy generando una pataleta que sería totalmente válida también, porque habría que ver qué hay detrás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de frases que aunque parezcan inocuas o sin mala intención, que estoy segura de que es así, Sí, pues bueno, con los niños, no solo con los de altas capacidades, con todos los niños tenemos que tener cuidado con las palabras que utilizamos. sí. Porque yo me encuentro con adultos que todavía recuerdan alguna frase de este tipo, pero dichas por parte de un maestro o una maestra que les han acompañado toda la vida. Entonces es verdad que es muy duro y muy difícil estar todo el rato pensando en cómo digo las cosas, pero al final se trata de tener formación y generar hábitos Ujú. con los niños y tener claro lo que digo, cómo lo digo y en qué, cuál es mi lenguaje no verbal, ¿no? Cuando me dirijo a ellos. Hay que tener cuidado, porque es que los Y pierdes. fíjate que comentas algo que en casa además es hasta un juego a veces, porque has dicho algo muy interesante que es lenguaje no verbal. Tienen un radar, muchos de nuestros hijos con alta capacidad para percibir cosas que otras personas, otros niños en este caso, no pueden percibir, ni siquiera adultos normotípicos pueden percibir, Sí. y son microgestos y son muchas cosas
que nos reímos mucho porque a lo mejor se planta mi peque en el salón, está mi marido. Papá, a ver si descifras qué quiero decir con mi lenguaje no verbal. Y marido, ¿quieres jugar al ajedrez? Sí, tal. Entonces, eso, que es una pasada, pero es una verdadera pasada, para ellos puede ser un arma de doble filo absolutamente salvaje, como has dicho, porque si supiéramos, pues que en la infancia, pues es esa típica frase, ¿no? De que cualquier huella, pues como el cemento fresco, ¿no? Se queda para toda la vida, porque es así. Y si supiéramos la importancia que tiene tener en cuenta mínimamente cuatro cositas, pero sobre todo con la actitud que tenemos ante un peque que pueda presentar, pues eso, ¿no? Una dificultad. Yo creo que nos cambiaría mucho la vida tanto en casa como en clase, incluso para los maestros sería más sencillo, porque es Pues que sí, además facilita absolutamente que un niño, porque pueden llegar a ser muy disruptivos, cualquier claro. niño, ¿ok? Pero sobre todo un niño con estas particularidades también, ¿no? Y creo que nos mejoraría muchísimo la vida. Bueno, para finalizar, si te parece, me tiraría todo el día aquí contigo, ¿eh? Te lo digo en Yo serio. también, ¿eh? Estoy súper a gusto, me ha encantado conocerte. Esto ha Me sido alegro igualmente. buah, me ha completado esa magia que yo he sentido siempre en tu cuenta. La ha completado este encuentro tan bonito que estoy, te lo juro, tan a gusto como si te conociera de toda la vida. Y eso me parece importante Igualmente. destacarlo porque es que, madre mía, cuando pasan estas cosas, no sé, creo que es muy importante y hay que darle importancia, redundando un poco en el término, pero es real. Sí. Es lo que siento y te lo agradezco un montón. Pero tenemos que cortar, En algún tenemos que, momento tenemos que terminar. algún momento tiene que pasar. Ya más adelante, si nos apetece, nos podemos reunir Claro otro que día sí. Sí, y sí. podemos hablar de lo que te apetezca, de lo que sea. De verdad que me encantaría. Pero bueno, preparé el último bloque así con una rondita de preguntas un poco más rápidas. Yo, pues fíjate, ya ahora ya más conociéndote y sabiendo que yo soy charlatana, que me encanta hablar y viendo cómo te expresas también que da gusto y me embobo y ta 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 ta, pues entonces ya lo digo, ronda de preguntas rápidas. Venga, a ver si soy capaz. ¿Vale? Bueno, pues a ver, la primera sería, Estefanía, ¿qué superpoder emocional pedirías para todos aquellos peques de alta capacidad? Pediría, Para todos los niños con altas capacidades, ¿cuál es y el yo que pedirías pediría, para ellos? Que tuvieran ese superpoder todos. pues a mí me gustaría, es que claro, igual es complicado, una fortaleza emocional. Pero claro, ¿qué entendemos por fortaleza emocional? A lo mejor la entendemos como que se la resbale todo, que estaría genial, pero eso es imposible. Entonces, fortaleza emocional sería que sean capaces de vivir sus emociones desde la objetividad para no dejarse llevar por ellas continuamente y ser conscientes de que igual que vienen, se van. Esa Mm, fortaleza. qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué te gustaría que de verdad enseñaran los maestros en el colegio? Me gustaría que ya lo hacen y lo intentan, pero más empatía. Importante, importante. Empatía y responsabilidad unos con otros, pero para todos, ¿eh? Mm, Tengan altas capacidades, no, o sea, todos, entran todos dentro del pack. claro que sí, claro que sí. Complétame esta frase, ¿vale? Trabajar con niños con altas capacidades es Brutal, es que no me sale otra palabra. Para mí es brutal. O sea, me parecen personas extraordinarias, súper especiales, súper interesantes y teniendo en cuenta, bueno, mi trayectoria profesional, ¿no? Y que a mí me gusta trabajar con gente, trabajar con niños así me supone un reto que me motiva un montón. O sea, que para mí, o sea, no utilizo otra palabra, es tan sencillo como brutal. mm, yo creo que es bastante definitoria. ¿Con qué personaje de película dirías, o a qué personaje de película dirías que se parece
un niño de alta capacidad cuando está en este punto de creatividad máxima y mágica, ¿con qué personaje de peli lo puedes asociar? Con Matilda, o sea, lo tengo clarísimo. Sobre todo por esa parte de creatividad, con Matilda, sin más. Me encanta. Y en el caso de que este peque o esta peque se sienta en ese momento de frustración máxima, ¿qué personaje le podemos otorgar ahí? Eso me cuesta un poquito más. Pues mira, a lo mejor, ahora que se acercan, igual luego vemos el vídeo en otro momento y no tiene mucho que ver, pero ahora que se acercan las Navidades, me recuerda mucho a lo mejor al niño de Solo en Casa, porque lo veo un niño, no es una película antigua, ¿vale? Pero me encanta, lo veo un niño súper, súper inteligente y esa frustración de que su familia no le entiende, ¿eh? Porque los primos son como, ah, cállate, el niño pequeño, no sé qué, ¿eh? Que tiene que estar siempre conviviendo con personas con las que él no se identifica, porque Qué creo que él va bueno. un poco más allá. Y entonces esa frustración que sienten en esos momentos. Qué bueno, gracias, me encanta, me encanta. Qué buena esa. ¿Qué te gustaría que los niños y las niñas pensaran de sí mismos después de leer tu libro, por ejemplo? Pues que son especiales, pero que no, o sea, que son especiales, pero igual de especiales que los demás, solo que su forma de ser especial es diferente, por no decir extraordinaria. Claro, Les quiero que normalicen su potencia, ¿no? La potencia que tiene su cerebro, pero sin dejar de menos el resto, porque eso no es claro, así. O sea, todos somos valiosos, pero quiero que se entiendan a sí mismos y que entiendan a los demás. claro, muy importante. Fenomenal. Ay, me ha encantado de verdad tus respuestas. Bueno, para despedirnos, me gustaría una última pregunta y bueno, yo creo que es algo que es muy común y es cuando estos peques sienten que su capacidad es un problema, ¿no? Uh -huh. ¿Qué les dirías a estas niñas, a estos niños que sienten que ser de alta capacidad? Es que no es la primera vez que me parte el corazón esto, ¿eh? Pero no es la primera vez que lo escucho en boca de mamás que digan, yo no quiero tener altas capacidades porque me joroban la vida, ¿no? ¿Qué le dirías a un peque que piensa así? Que tienen razón. O sea, le validaría y diría, vale, es verdad que tienes muchas cosas en contra, porque es verdad que quien siente menos o piensa menos es más feliz, porque esa es la realidad, pero por otro lado también tenemos muchas ventajas, que aprendes rápido, que tienes intereses que son chulos, que una tontería, que puedes acudir a la Asociación de Altas Capacidades a hacer actividades como astronomía que otros niños no hacen y que a ti eso te llena, entonces empezaría por darles la razón, pues sí, es verdad, la diferencia a veces molesta y es mucho más cómodo ser como todos, estar más tranquilo, no tener tanta ansiedad, no pensar tanto y tienes toda la razón del mundo. Es verdad, pero mira, por otro lado, tenemos todo esto, ¿no? Bueno, que es bonito y que disfrutas de ello, tienes una capacidad tremenda de focalizarte y de disfrutar cuando algo realmente te estimula y te motiva y bueno, sientes mucho para bien y para mal, tienes razón. Qué gran Intentaría respuesta, contrarrestar. gran respuesta y qué, pues eso, qué comprensión, qué grado de conciencia eh, más que no utópica, ¿vale? Porque afortunadamente llegamos poquito a poquito a ese sitio donde habría que llegar, ¿no? Más expansivo, más validatorio y más. Entonces, creo que es un cierre súper bonito el que dejas con esta última respuesta. Qué suerte haberte podido encontrar en mi camino, de verdad. Es Igualmente. increíble, es una fortuna muy grande, de verdad. Desde hace ya mucho tiempo y hoy más todavía por poderte conocer de aquí, haberte podido traer a esta charlilla, como digo yo, en casa y de verdad que te la agradezco un montón. Y sin duda, me gustaría un montón poder em, ayudar a que también este libro llegue a las escuelas, que llegue a, pues eso, a las familias. Sería muy bonito. Ojalá pudiera hacer también
poquito a poco extender ese mensaje que creo tan importante y más después de haberte conocido, te lo digo en serio. Muchas Muchas gracias, gracias. de Yo estoy verdad. también encantada, ¿eh? Eres un encanto, me he estado súper, súper a gusto y también estoy súper contenta. Es lo bueno que tienen las redes sociales, que tienen Mm, muchas cosas malas, pero la parte buena es cuando conoces gente afín a ti, ¿no? Porque al final mm, vivimos realidades muy parecidas mm. y con esa sensibilidad, esa forma de hablar, de preguntar. Y te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu canal. Para mí es un honor. Me da igual que tenga 100.000 seguidores que 20. Me da exactamente lo mismo. Para mí es un honor que quieras contar conmigo para tu proyecto, porque sé que los proyectos son como hijos y Sí, formar parte de él. Y si ha sido una experiencia bonita, pues yo estoy súper contenta y súper satisfecha. súper bonita. De verdad, te lo agradezco de corazón porque sí que lo ha sido. Sí que lo ha sido. Así que nada, te mando un beso muy fuerte, despedimos aquí y seguramente que te invite otro día Cuando porque me ha quieras, encantado, de verdad, aquí Estefanía. estoy. Un besito muy Un fuerte beso enorme. y hablamos pronto. Chao, Chao. cariño.